Hablar por hablar no quiere decir que tengas un don. Cantar por cantar no quiere decir que seas buen músico. Escuchar es una cualidad que debemos desarrollar si queremos realmente que nuestra voz suene mejor. Nuestra voz es importante, pero es mucho más importante el oído. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo al Evangelio en 7 notas. Esta es una serie de reflexiones del Evangelio de cada domingo para todos aquellos que cantan, que animan, que sirven en la liturgia a través de la música. Seguimos avanzando en ese camino hacia la Pascua, en la Cuaresma, que es el tiempo de preparación, de reflexión, de conversión. Y hoy el Evangelio de San Lucas nos regala un relato que todos conocemos muy bien, pero que vamos a aprovechar para aplicarlo a nuestro ministerio musical. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. No perdamos de vista nuestro itinerario pascual. Primer domingo de Cuaresma, nuestro punto de partida. Somos seres tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer esas inclinaciones. Segundo domingo de Cuaresma es nuestro punto de llegada, la meta a la que aspiramos. Por eso es que hoy meditamos el Evangelio de la Transfiguración. Y aquí están entonces las notas del Evangelio. Al escuchar el relato de la transfiguración del Señor, nos damos cuenta que es orando, que cambia en Jesús el aspecto de su rostro y que sus vestidos resplandecen. Es orando que Jesús nos revela su verdadera identidad como Hijo único del Padre. La oración es fuente de transformación y de iluminación. Por eso cuando alguien pregunta: ¿qué tengo que hacer para perdonar, para abandonar este pecado, para servir mejor en mi ministerio litúrgico? Lo primero que hay que hacer es orar. Orar no solamente hace provecho al alma y nutre nuestra intimidad con Dios, sino que revela también nuestra propia identidad como hijos de la luz. Gracias a la oración es que podemos resplandecer y expresar exteriormente si somos reflejos de Dios. Amigo músico de la liturgia, la oración es el apoyo divino para el ministerio que prestas y es el testimonio de la luz que Dios irradia en ti. La oración nos hace ver como lo que realmente somos, hijos de Dios Padre. Sin embargo, como optar por Dios es un camino libre, nos corresponde a nosotros decidir de quién seremos reflejo en esta vida. La transfiguración del Señor en esta Cuaresma nos debe invitar seriamente a revelar nuestra identidad de cristianos. Jesús tomó rostro humano para revelarnos el futuro rostro de eternidad preparado para todos nosotros. Si se dan cuenta, San Lucas no habla de transfiguración, sino de que el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Esta indicación bíblica, mucho más cercana a nuestra realidad, la podemos aplicar a nuestro servicio en la liturgia. Rostro y apariencia. Son 2 cosas a las que debemos prestar mucha atención. ¿Qué reflejan nuestros rostros al cantar? ¿Cómo vamos vestidos a nuestro servicio litúrgico? Son solo signos externos, pero finalmente reflejan lo que se vive interiormente. No olvidemos siempre reflejar en el rostro, en nuestros cantos, en nuestra manera de vivir, nuestra identidad de hijos de la luz.
San Lucas es el único que habla literalmente de la partida de Jesús como un éxodo, y se utiliza este término para explicar que la Pascua del Señor abrirá el reino de Dios a toda la humanidad, realizando así el verdadero paso hacia el Padre. Jesús es el nuevo Moisés del nuevo pueblo de Dios, que nos hará pasar de la esclavitud del mal a la libertad de los hijos de Dios. Como servidores del canto en la liturgia, debemos experimentar esa misma libertad de los hijos de Dios. Cada vez debemos alentar más a los hermanos para que sirvan cada vez mejor, pero no les hagamos más pesada la carga que ya llevan con su vida personal, exigiendo nosotros más de la cuenta. Los músicos deben encontrar en este servicio litúrgico una oportunidad para acercarse a Dios y confiar su vida, sus alegrías, sus penas. Debemos hacernos esta pregunta: ¿los demás cómo ven este servicio litúrgico? ¿Lo verán como una ayuda para vivir mejor su fe? ¿O quizá como una carga difícil e insoportable por tantas prohibiciones y normas que echamos en cara siempre que alguien va a cantar? Ante el resplandor de Jesús, paradójicamente, los discípulos se caen de sueño. Es increíble. La gloria de Dios se les está manifestando y ellos se dejan ganar por el sueño. Podríamos evaluar hoy también nuestra actitud frente a lo que pasa en la Eucaristía. La gloria de Dios, Jesús mismo que nos habla, que se ofrece y se entrega por nosotros en el altar como lo hizo en la cruz. Y luego nos alimentamos de su carne y de su sangre. Yo me pregunto, ¿un músico es consciente de todo eso cuando participa en la Eucaristía? Ojalá que sí. Tenemos que estar atentos para no dormirnos ante el gran misterio de Dios. Es decir, estar atentos a la palabra que se proclama y a los ritos que se celebran. Estar cantando no significa que nos desconectemos de la celebración y solo intervenimos cuando nos corresponde. No es una pieza de teatro donde alguien entra, actúa y sale de escena. No, todos permanecemos en asamblea y seguimos el misterio que se celebra. Hay tres elementos en este relato de la transfiguración que nos hablan directamente a nosotros como músicos de la liturgia. Primero, la mirada. Los tres discípulos presentes en la transfiguración del Señor observan este acontecimiento al punto que Pedro está decidido a permanecer en esa experiencia. Amigos músicos, en este evangelio hay una invitación directa a la contemplación. La misión de la iglesia, de cada creyente, de cada músico, podríamos decir, debe ser fruto de la contemplación. No olvidemos que la vocación profunda del hombre es ver el rostro de Dios. La contemplación fue lo que hizo que los discípulos lograran ver, aunque caían de sueño. En realidad, no fue el Señor el que cambió, sino la mirada de los discípulos que fue transformada por el Espíritu en un instante para componer cantos para la liturgia o para la evangelización y no escribir cosas sin sentido. Es necesaria una experiencia de contemplación, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Una voz habla desde la nube y dice: escuchadlo. Para hablar primero, hay que escuchar. Nuestra voz debe ser fruto de un trabajo serio de escucha. Escucha de la palabra, escuchar a Dios en la oración y en los hermanos, por quienes Dios también nos habla. Nuestra voz tiene que ser el fruto de esa contemplación. Recuerden que Pedro quería quedarse en el Tabor porque se sentía bien. El Evangelio dice luego que no sabía lo que decía. Hablar por hablar no quiere decir que tengas un don. Cantar por cantar no quiere decir que seas buen músico. Escuchar es una cualidad que debemos desarrollar si queremos realmente que nuestra voz suene mejor. Nuestra voz es importante, pero es mucho más importante el oído. Eduquemos entonces el oído, escuchando la voz de Dios que nos habla en su palabra, en la liturgia, en este tiempo de Cuaresma. Este evangelio concluye diciendo que los discípulos guardaron silencio. Otra cualidad que debemos tener los músicos: hacer silencio. Esto sí que es un reto. En este mundo ruidoso, hacer silencio es el peor de los ruidos para muchos. El silencio para muchas personas es la peor tortura. Para otros simplemente hay que evitarlo, y para muchos músicos es la ocasión de intervenir. Yo pienso, por ejemplo, cuando se nos invita a cantar en una hora santa. Lo que menos hay que hacer es cantar.
cantar al inicio y al final, pero lo que hay que hacer es guardar silencio. Es un momento de contemplación. El canto ayuda, pero el silencio es donde habla Dios y se nos revela a cada uno. No tengan miedo de hacer silencio en la liturgia. El silencio también es música. ¿Se imaginan un canto, una conversación, la música sin ningún instante de silencio? Queridos amigos, el Evangelio de la Transfiguración debe hacernos pensar seriamente en el bien sumo que aspiramos, descubrir nuestra verdadera identidad como servidores, como cristianos y sobre todo empezar a trabajar para lograrlo. La palabra de Dios proclamada en la Cuaresma nos dará indicaciones para poder renunciar a nuestros pecados, corregir nuestras conductas y así celebraremos juntos como iglesia la gloria de nuestro Señor en la Pascua. Espero que la reflexión de este domingo segundo del tiempo de Cuaresma nos ayude a irnos preparando cada vez más a esa entrega, a esa disposición, a ese mejor servicio musical en la liturgia. La formación espiritual es un elemento fundamental para todo aquel que quiere servir bien en la liturgia. Por eso los invitamos para que compartan este mensaje con todas las personas que los rodean, especialmente con esos amigos músicos que hacen parte de sus coros, de sus comunidades. Pueden visitarnos también en nuestras redes sociales, al igual que visitar nuestro sitio web www.cantarbienenlaliturgia.com, visitar la sección de Cuaresma y ahí encontrarán ustedes reflexiones, el calendario litúrgico, los salmos y muchas reflexiones que puedan servirles en este tiempo. Sigamos viviendo este tiempo de Cuaresma con la iglesia como comunidad y sigamos cantando bien, porque el que canta bien ora 2 veces. Hasta luego.